Vamos a dar inicio, hermanos. Shabbat Shalom. Hoy vamos a tener la oportunidad de concluir un tema muy importante que hemos estado hablando con respecto a la teología de la naturaleza del Mesías. ¿Y quién es el Mesías de Israel? ¿Quién fue el que estuvo aquí entre nosotros? Y bueno, evidentemente, para empezar de una a entender, como ya los que estamos aquí hemos venido en las clases sucesivas, no nos va a ser difícil pues hacer ciertas asociaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos dicho que era Abba en videos anteriores, que definitivamente pues Abba, así es como se escribe. Algunos todavía insisten en escribirlo con 2B, pero pues no lo recomiendo. Abba, eso es todo. Abba es la expresión en arameo, porque en hebreo se dice Ha'ab, el padre. Pero resulta que esto, como lo vimos en un video anterior, en una clase anterior, habíamos visto que la expresión tenía muchos matices, inclusive a veces se usaba como un nombre propio para varios rabinos en Israel, ¿ya? Eso lo vimos en su momento. Pero la expresión Abba no se debería traducir como el padre. El padre. A pesar de que eso es lo que significa literalmente en arameo. Literalmente en arameo dice Abba es el padre. Pero cuando se dice con artículo definido el padre, no se está refiriendo como tal a una persona. Se está refiriendo a un principio, porque aquí habíamos visto que la palabra Ad, que es padre, significaba principio, causa, origen. ¿Y se acuerdan cuando veíamos Ad Tumá, padre de inmundicia? Es la inmundicia originante. Entonces, a esa definición de lo originante, del principio, por ejemplo, habíamos visto el Ad Beit Din, padre de la Corte de Justicia, o sea, el principal, el juez principal, el que dictaba la orden, se llamaba padre de la casa de justicia, ¿ya? Ad Beit Din. Está Pirkei Avot, que es los capítulos de los principios, de los padres, pero no de los padres quienes, ¿ya? Sino de los principios morales y teológicos de Israel. Esos son los padres. Padres, ¿ya? Entonces, sí, connota otra cosa, no se está refiriendo como un padre de familia solamente, de carne y sangre, sino que se está refiriendo a un principio fundamental o algo ético, por decirlo así, moral, espiritual, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que a esta connotación de origen, de principal, ¿ya? Para que entendamos definitivamente esta relación de qué es Abba y todo esto, le vamos a llamar la condición ideal. La condición ideal, perfecta, ¿ya? Según Dios. Según Dios. A eso se le llama Abba. En otras palabras, como estamos hablando ahorita, Abba, si lo queremos sintetizar más, sería el juramento de Dios por sí mismo. El juramento de Dios por sí mismo, ¿ya? Sería la condición ideal perfecta según Dios, o sea, según su palabra, según lo que está escrito en la Torá. Por eso habíamos llegado a decir que Ab o Abba se le llamaba así a qué cosa, a la sabiduría de lo alto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué tenemos que asociar la sabiduría de lo alto? A la condición ideal o perfecta según Dios. ¿Ya? Eso es la sabiduría de lo alto. ¿De acuerdo? El juramento de Dios por sí mismo. Bueno, ¿y para qué era el juramento de Dios? ¿Para qué Dios juró por sí mismo? ¿Ah? ¿Quién responde? ¿Para qué Dios juró por sí mismo? Porque no había... ¿Para qué? Darnos a entender que eso iba a pasar así. Claro, pero ¿cuál es el propósito de él asegurarse de que eso fuera? ¿Qué se proponía cumplir con eso?
eso es como la confirmación de que él era uno solo. Ajá. Por eso. Él jura por sí mismo, ¿verdad? Dios hace un juramento. Voy a jurar por mí mismo que ¿qué? Que voy a volver todo como era al principio. ¿Ya? Lo voy a devolver a Abba. Lo voy a volver a la condición ideal o perfecta. ¿Me explico? ¿Está claro? O sea, él como Abba, entendemos, connota la condición ideal y perfecta De todas las de cosas. todas las cosas. Claro. Él es la condición Él ideal. es, exacto. Entonces Dios se llama Abba, o tiene uno de sus funciones que es Abba, que es la condición ideal o perfecta de todas las cosas. Pero es Dios, es Yehoshua. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense esto. Ya como hemos visto que Abba es la condición ideal, perfecta y todo, vamos a hacer la ilustración. Habíamos dicho que el anciano de días estaba en un trono con carruajes de fuego, ¿cierto? Aquí vamos a dibujar la figura ahí muy simbólicamente. Él hace un juramento por sí mismo, y ese juramento que sale de su boca le llama Abba. ¿De acuerdo? Al juramento que sale de su boca se llama Abba. Es decir, condición ideal y perfecta de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya automáticamente estaba el mundo incorruptible, el mundo incorruptible y el mundo corruptible. Entonces él dijo, bueno, ¿qué hacemos para rescatar lo que se ha perdido? Porque el mismo Mesías dijo, el Hijo del Hombre vino para rescatar lo que se había perdido. Entonces él, estando en su condición de anciano de días, de Abba, de la condición perfecta y completa de todas las cosas, él hace un juramento que llama Abba, es decir, esto es así, todas las cosas van a ser conforme a mi palabra. ¿Ya? Por eso juro por mí mismo de que este mundo corruptible se va a vestir de incorrupción. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo dijo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Ya? Eso está en 1 Corintios 15, ¿verdad? Vuelve a su condición. Claro, vuelva a su condición original. Por eso dice que la creación misma gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque dice que hemos pasado, porque el apóstol Pablo dice que la corrupción no hereda la incorrupción. La carne y sangre no heredan el reino de Dios. ¿Ya? El mundo de lo incorruptible. ¿Me explico? Entonces cuando nuestro Señor Yehoshua está sentado en el trono de la majestad, como anciano de días que es, ¿verdad? Hace un juramento, dice, todo esto corruptible lo voy a rescatar porque se ha perdido y lo voy a devolver a mí, lo voy a traer a mí mismo. Tanto que esa expresión se lo dijo a los discípulos, os traeré a mí mismo. ¿Cierto? Eso lo dice en Juan 12, os traeré a mí mismo. ¿Ya? ¿Qué significa? Me voy a encargar, juro por mí mismo, ¿ya? De que voy a hacer todo lo posible para que ustedes sean libertados de la esclavitud de corrupción y sean hechos hijos para Dios. ¿Ya? Cuando él hace ese juramento por sí mismo, digo, Abba. Lo resumió en esa palabra, Abba. ¿Ya? Abba es todas las promesas de restauración de Dios. Él hizo ese juramento, Abba. Listo, apenas pronunció Abba, esa cláusula quedó escrita, digámoslo ustedes en sentido figurado, quedó escrita en oro, en mármol, allá en la Jerusalén celestial, en el trono de la majestad, quedó escrito, Dios ha jurado por sí mismo que Él hará todo lo necesario para restaurar lo que se había perdido. Eso puede implicar su propio sacrificio si es necesario. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Eso queda así y Él se despoja de su gloria y viene al mundo de lo corruptible y nace como una semilla de mostaza
chiquitica, se implanta en el vientre de una mujer en las partes más profundas de la tierra, nace y porta en su sangre el pecado del mundo. Cuando Él muere, ya derrama su sangre y ofrece su cuerpo en sacrificio. Y ese cuerpo, cuando ya es librado de la presencia del pecado en la sangre, resucita, que fue lo que vimos en la clase anterior. El puente deja de funcionar ya porque ya no se necesita, se corta el puente y regresa a la vida eterna automáticamente. ¿Ya? Impresionante eso, cómo funciona. Y tiene una coherencia con toda la escritura, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando Él está acá como el heredero, digamos, ya no hijo, sino heredero, ¿ya? Cuando está aquí como heredero, que es como debemos entender la palabra hijo, no como un descendiente, no como un menor, sino como heredero. Cuando está aquí rodeado de los dolores de la muerte y de la corrupción, ¿ya? Rodeado, no contaminado, sino rodeado. En medio de la angustia, que era lo que estamos leyendo en la oración que Él hizo en Marcos 14, cuando está en esa angustia y siente la presión que viene de la potestad de Satanás y del pecado y todo, ¿a quién oró Él? ¿Ante quién se presentó? Ante Abba. ¿Qué es Abba? Su propio juramento. Y dijo: Abba, todo te es posible. ¿Ya? Todo ese juramento que está ahí, yo sé que todo es posible. O sea, todo es posible a la hora de ¿qué? A la hora de rescatar lo corruptible. Es lo que estaba diciendo. ¿Será que es necesario? ¿No hay otra opción en ese juramento? No, no lo hay. Tienen que morir, ¿cierto? Porque es su propia palabra. Toda la justicia que está implícita aquí demandaba la muerte de un inocente. ¿Ya? Sí, lo que juró estaba comprometido hasta con su propia vida. Porque si el mismo que pasa fácil, definitivamente. Claro, el que jura es quien se compromete en cumplir. Claro. Está obligado a cumplir con la promesa, Claro, con el juramento. con el juramento. Y si eso implicaba su propia muerte, no es más que otro que el que vino a morir, Claro, es el que juró. su propia No palabra. podía morir otro porque el que juró fue Él, Hashem. juró Él, Sí, juró. juró por sí mismo. Ese es como el O ejemplo. sea, no, porque es que se puede ver la figura, no, él juró, pero él mandó a otro. No, Ya me explico, tenía que pero no. morir a él. Facilito, ¿verdad? Ahí. No, el que tiene que cumplir el que juró. Claro, miren que Él dejó una... Fíjense que dice, no habiendo otro por quien jurar, Juró por sí. juró por sí mismo. Es decir, entonces ese otro no podía ser Yehoshua. Claro. Ese otro no podía ser Que Yehoshua. no fuera Dios. Distinto que no fuera Dios Que no mismo. fuera Dios Claro. mismo. Ya le Sí, explico. claro. Eso es en profundo. Claro. O sea, Dios mío. Y es que fíjate tú el ejemplo que Él dio con Abraham, cuando le iba a hacer el pacto a Abraham, el testamento a Abraham. Aparentemente sí, Abraham le oyó unos animales y todo, pero resulta que a la hora del juramento le mandó un sueño profundo a Abraham y pasó Dios solo por el medio del aún el sacrificio. pacto nunca hubo. Aún el pacto de Abraham Fue incondicional fue todo el tiempo. incondicional. Fue por él mismo. Cuando Abraham se quiso despertar, Dios le habló con una visión y le dijo: tu descendencia será esclava 400 años. La promesa. La promesa fue lo que le dijo. Pero él fue el que se hizo responsable de eso. ¿Ya? Se hizo responsable. Y si iba algún fallo o algo, tenía que morir automáticamente. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, en este caso el Mesías, cuando desciende acá, ya ha dejado su palabra. Por eso es que habíamos leído el Salmo 89, que dice: firme está tu palabra en el cielo. Ese es el